Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro módulo sobre ética y política. Algunas personas ya las he visto en otros espacios académicos y a quienes no, pues me presento brevemente. Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora e investigadora de la Escuela Judicial Electoral y es un placer, un gusto enorme estar con ustedes en este módulo porque pues es un tema relevante eh, en la vida pública de cualquier democracia, ¿no? Hablar de ética y política, pues no es un asunto sencillo, ¿no? De entrada, pues uno va a decir, ¿cuál ética, no? ¿Cómo vamos a pensar, a concebir que existe ética, que existe moral? Y luego en un tema político, ¿no? Y luego en la política. Entonces, es fundamental que exploremos de qué maneras podemos justo reconciliar la política con la ética. Muy buenas tardes, José Ángel Joen, qué gusto saludarte. Permítanme entonces, cuidado si vas manejando, no te vayas a distraer mucho, con cuidado. Bueno, permítanme empezar a compartir la pantalla, la presentación que hemos preparado justo para esta sesión. Un momento. Listo. Pues vean ustedes, ¿no? Eh, Ustedes han estado viendo a lo largo de las diferentes sesiones de este diplomado, pues ya han explorado qué es la ética, ¿no? ¿Qué es esto que llamamos muchas veces como ética, que generalmente, como parte de los prejuicios que tenemos todas y todos, nos suena como algo como aburrido, como de nuestros abuelitos, ¿no? Eso de la ética, como que algo muy abstracto, muy etéreo, ¿no? Y cuando recordamos, por ejemplo, también, ¿no? Nuestras clases de cultura cívica y ética en la primaria, en la secundaria, pues como que las clases eran de lo más aburridas, no sé en su caso, pero en el mío trato de recordar qué temas veíamos en ética y civismo y la verdad es que no me acuerdo, solo recuerdo que era como todo el mundo veíamos esa materia como una materia de relleno porque pues no se le daba la importancia, ¿no? Que tiene. Entonces, bueno, ustedes ya han entonces ido más allá de este prejuicio de que la ética es algo no tan importante o algo que concierne como a los adultos mayores, a los abuelitos y a las abuelitas, sino que es un tema fundamental para una democracia sostenible. Pero me gustaría entonces discutir el tema de la política. ¿Qué es la política? ¿No? Me gustaría escucharles. ¿Ustedes qué conciben, qué entienden por política? No sé si alguien quisiera participar. Alguien que se anime. ¿Qué entienden? ¿Qué entendemos por política? ¿Qué es la política? ¿Quién se anima? Espero que se hayan tomado un cafecito antes de entrar a clase, para que despierte. Porque bueno, muchos seguro acaban de comer y luego nos da como este sueño, ¿no? Que le llaman mal del puerco. Yo entiendo que tengan sueño, pero anímense a alguien a participar, ¿no? ¿Nadie? ¿Qué es la política? ¿Qué se entiende por política? Eso, muchas gracias. Sí, ¿me permite? Claro, Alejandro. Buenas tardes a todos. Bueno, yo entiendo por política que es la toma de decisiones por parte de un grupo de personas que tienen algún fin en común. Excelente. Hola, Muchas gracias, Alejandro. si me permiten. José, claro, adelante.
Sí, bueno, hablaste de la política, pues se podía llamar desde antes que era la forma de acceder o de mantenerse en el poder, pero yo creo que tiene una definición más amplia para efectos prácticos, sino que es el involucramiento en los asuntos públicos de una manera legal y legítima que permite a uno intervenir y ser escuchado y tratar de incidir. Puede que se logre, ¿no? En la forma en que se está manejando o resolviendo un problema. Obviamente la política se refiere más en todos a la forma de gobierno, a hacerse llegar, a hacerse escuchar por las autoridades y por los órganos del Estado. Es un concepto básico para mí de política, sin entrar a los grandes teóricos, obviamente. Es una definición coloquial que quisiera yo compartir. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, José. ¿Alguien más que quisiera participar? Bueno, creo que con estos dos acercamientos de Alejandro y José, creo que es suficiente para mostrar un punto importante aquí. Históricamente existen dos visiones acerca de la política, ¿no? Y como bien lo mencionaba hace unos momentos José, ¿no? Hay quienes conciben a la política estrictamente como una práctica que permite la dominación, la permanencia de una persona o de un grupo en el poder para imponer la voluntad sobre otro grupo u otra persona, ¿no? Sobre otro grupo de población o un conjunto de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la política ha sido vista como algo negativo, como algo que simplemente tiene que ver con fuerza, con dominación, con imposición, con abuso de la autoridad, etcétera, ¿no? Y pues justo, bueno, esto vean que es lo que nos dice Maurice Duverger en este texto Introducción a la Política. Vean que con toda claridad nos dice, desde que los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas. Para unos, la política es esencialmente una lucha, una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad y al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ello, ¿no? Entonces, esta primera interpretación que nos mencionaba José. Pero ven que existe otra interpretación, una idea, como bien nos dijo José y Alejandro, mucho más amplia, de política, ¿no? Alejandro nos dijo, sin ningún juicio de valor, que la política es entonces una forma en que se toman las decisiones, ¿no? La forma en que los seres humanos se han organizado históricamente para vivir en una colectividad, en una comunidad de naturaleza política. Entonces, por eso continúa en esta cita Maurice Duverger diciéndonos que para otros la política es un esfuerzo por hacer reinar el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común. Para los primeros, la política sirve para mantener los privilegios de una minoría sobre la mayoría, pero para los segundos es un medio de realizar la integración de todos los individuos en la comunidad y de crear esa ciudad perfecta de la que hablaba Aristóteles. Ay, perdóname. Entonces, vean ustedes, ¿no? Qué interesante eh, concepción nos está aquí haciendo ver Maurice Duverger, porque no existe entonces una concepción única sobre la política, ¿no? Existe entonces una concepción que la ve prácticamente desde una perspectiva un tanto negativa, pero también podemos entenderla como desde una perspectiva realista muchas veces, porque observamos, ¿no? Cómo operan muchas veces la clase política, los políticos profesionales, pero también vemos una concepción mucho más positiva de la política y una concepción donde existe una vinculación entre esta práctica y la ética, ¿no? Hay una visión ética, un fin teleológico, un fin axiológico, algo con valor detrás
de la práctica política que tiene que ver con esta idea abstracta de lograr el bien común, el bien general, ¿no? Entonces, vean esto, ¿no? Que no hay una idea, entonces, unívoca de política. Y entonces, pues cuando hablamos de esta temática en este módulo, de cuál es la relación entonces entre política y ética, pues sí tenemos entonces que partir de la pregunta, bueno, ¿de qué tipo de política vamos a hablar? ¿No? Algunos hablan de la política bien entendida como esta política que sigue asociando, que trata de relacionar permanentemente la política con la moral, la política con la ética, y hay personas que ya sea desde el pesimismo, ya sea desde una visión empírica, estrictamente empírica de las cuestiones políticas, o ya sea desde una visión cínica, ¿verdad? Puedan hablarnos de política exclusivamente desde la primera concepción. Entonces, pues es muy complejo, ¿no? Hablar entonces de la política muchas veces en nuestra sociedad, porque muchas veces no vamos a estar entendiendo lo mismo, ¿no? Cuando yo me refiero muchas veces en redes sociales a la política, pues me refiero casi siempre a esta apuesta positiva, a esta apuesta que relaciona la política y la ética, pero en general, y esto nos lo dice con toda claridad Hannah Arendt en un texto que les recomiendo muchísimo, que se llama La promesa de la política, cuando ella nos habla en su ensayo qué es la política, justo nos habla de que existe históricamente un prejuicio en contra de la política. Entonces, pues vamos a ver que existe este prejuicio generalizado. La mayoría de la población, inmediatamente cuando escuchamos no hablar del término política, ay, como que nos cae un malestar. Está este dicho, ¿no? Que ni de política, ni de fútbol, ni de religión se puede hablar, ¿no? Porque la política es algo que genera conflicto, que separa, que divide, ¿no? Entonces, la política está muy relacionada con otras ideas muy negativas de la vida pública, como la corrupción, la impunidad, la imposición, la dominación, la guerra, ¿no? Entonces, justo, imagínense en qué contexto escribía Hannah Arendt La promesa de la política y en general su obra, pues a finales del siglo XX, en un contexto donde ya se había vivido las atrocidades más terribles de la humanidad, ¿no? Hannah Arendt fue justo, espérenme un momento, ¿por qué me llegó esto? Perdón, un mensaje perdido. Entonces, ¿en qué contexto escribía Hannah Arendt su obra? En el siglo XX, ¿no? Donde justo ella había sido una exiliada, tuvo que escapar de la Alemania nazi, y cuando escapa y llega a París, y después de la invasión nazi a Francia, tiene que estar en un campo de concentración del cual afortunadamente logra escapar para exiliarse después en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces, vean en qué contexto ella escribe sus textos, ¿no? Entre otros, pues está La condición humana, Los orígenes del totalitarismo, ¿no? Y es una de las autoras más relevantes para hablar de el estado totalitario, un estado que invade todas las esferas de la vida privada, incluso intenta dominar el alma, ¿no? De los seres humanos. Y a pesar de todas estas atrocidades, ella va a tratar de reivindicar el concepto de política, porque justo nos dice que tenemos este prejuicio, ¿no? De que en un contexto donde la humanidad ha creado armas de destrucción masiva, en un contexto donde la humanidad ha creado instrumentos de dominación para servir al mal, ¿verdad?
para cometer las mayores atrocidades y poder acabar con la humanidad en un tris, como con la bomba atómica. Imagínense ese contexto. Pues la humanidad ha considerado y como un consenso, un prejuicio generalizado de que hemos llegado a esta situación de estar a punto de la guerra. Y bueno, no estamos muy distantes actualmente con la guerra en Europa que se está viviendo, ¿verdad? De estar cerca de una guerra nuclear también actualmente. Entonces, justo, ¿no? Las personas podemos llegar a creer, estamos en este punto de acabar con la humanidad misma a través de la energía nuclear, de las bombas atómicas, por culpa de la política misma. Entonces existe un prejuicio generalizado de que liberándonos de la política, todo se va a solucionar, ¿no? Y entonces pues llega a invadir muchísimo el pensamiento positivista, tecnocrático, administrativista, la mente de muchas personas que creen que si nos liberáramos de los temas políticos, ¿no? Cuando decimos ingenuamente, no politices este tema o no confundas los argumentos jurídicos, científicos con los argumentos políticos, como que estamos trayendo estos prejuicios en contra de la política. Pero lo cierto, nos dice Hannah Arendt, y como nos dijo muy bien sus compañeros Alejandro y José, como bien nos recordaron, existe otra noción de política, y esa idea de política, ¿no? Que es la que defiende Hannah Arendt, y que la defiende porque ella hace un estudio histórico y filosófico de la política donde surge en las polis del mundo helénico, ¿verdad? Y ella nos dice justo que la política es la práctica que ha permitido justo a la humanidad utilizar un medio distinto para organizarnos a la violencia, a la imposición. ¿Y cuál es ese método, esa tecnología que nos permite a los seres humanos organizarnos? Que es la política, el diálogo, la negociación, ¿no? Podemos ser completamente diferentes. Eso nos lo dice Hannah Arendt en su libro. Vean esto, vean qué idea tan interesante. No hemos comprendido hasta ahora lo que la política es. ¿Saben por qué? Porque ella nos dice que hemos tratado de entender a la humanidad a partir de la idea del hombre en singular, ¿no? Entonces, todos los tratados de filosofía política, por eso no han sido tan profundos, ¿no? Ustedes váyanse a leer las obras de filosofía política de Platón, de Rousseau, de Montesquieu, y la verdad es que leerles, ¿no? De John Locke, no es nada difícil, ¿no? Tú dices, ay, qué fácil está leerles y entenderles, qué bonito. Pero váyanse a leer filosofía, no sé, de Hegel, váyanse a leer a Kant, cuando habla de la razón pura, ¿no? Váyanse a leer a Heidegger, ¿no? Incluso leer a la misma Hannah Arendt es muchísimo más difícil porque el nivel de profundidad es diferente, ¿no? Cuando hablamos de otra filosofía y no estamos hablando de filosofía política. Entonces lo que nos dice Hannah Arendt es que no hemos entendido qué es la política y no hemos podido llegar a un nivel de profundidad importante en las reflexiones filosóficas al respecto, porque siempre estamos pensando desde una categoría única, que es el hombre, ¿no? En teología y en filosofía seguimos hablando del hombre, como si todos los hombres fueran iguales, ¿no? Como cuando en zoología o en biología hablamos en singular de el león, la cebra, ¿no? Pero los seres humanos tenemos que entender que somos únicos e irrepetibles. Entonces, dice Hannah Arendt que no hemos podido entender lo que la política es porque no hemos entendido que la política se basa en el hecho de la pluralidad de los seres humanos, que significa estar los unos con los otros, aún siendo diversos. Cómo a pesar de todas estas diferencias que nos hacen únicos a cada persona, podemos convivir en una comunidad política. Pues justo a partir del diálogo, de la negociación, de estar una y otra vez hablando, discutiendo, revisando los temas más controvertidos para
decidir juntos cuál va a ser el destino de nuestra vida comunitaria, ¿no? Pero, pues seguimos hablando en singular. El hombre, últimamente, pues ya hemos entendido que con hablar el hombre en singular, pues dejábamos excluidas a las mujeres, ¿no? Pero ahora que hay grupos de la sociedad que no se identifican ni como mujeres ni como hombres, seguimos con esta resistencia de nombrar a los que son diferentes, a los que no se sienten ni hombres ni mujeres, y nos cuesta muchísimo, nos molesta utilizar una E en el español, ¿no? Entonces, vean, aquí se ve, ¿no? Un poco esa resistencia, esa fuerte intolerancia a lo que es diverso, a lo que es diferente, a la pluralidad. Entonces, por ello, aún no podemos tener comunidades armónicamente políticas, porque todavía nos cuesta lo que Giovanni Sartori habló, eh, conceptualizó como la misma pluralidad, ¿no? Vean qué interesante idea. Giovanni Sartori, en este texto sobre este famoso libro que tiene sobre partidos y sistemas de partidos, nos dice que para tener un sistema de partidos pluralista competitivo, no solamente se requiere tener más de 2 partidos, ¿no? Tener 3, 4, 5 partidos. Y obviamente, haber transitado a la extensión del sufragio universal, porque así surgen eh, pues, los partidos políticos de masas, ¿no? En las democracias europeas. Se necesita, lo dice Giovanni Sartori con toda claridad, aunque casi nunca se hace referencia a esto que dice, se necesita una transición mucho más lenta, tortuosa, que implica pasar de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a valorar la diversidad, ¿no? Entonces, es una pregunta, ¿no? ¿Cómo nos encontramos actualmente en la sociedad mexicana, en las diferentes comunidades políticas que integran el Estado mexicano en torno a valorar el disentimiento? Actualmente quien disiente es enemigo, es considerado diferente, ¿verdad? Entonces, todavía nos falta en muchas democracias contemporáneas tolerar el disentimiento, alabarlo. Incluso nos dice Giovanni Sartori que en una sociedad realmente pluralista, realmente democrática, se valora el disentimiento, la oportunidad de cambiar de idea, ¿no? Y justo eso es lo que nos dice Hannah Arendt cuando nos habla sobre qué significa la libertad política, ¿no? El único lugar donde los seres humanos pueden ser libres es en el espacio de la política. ¿Por qué? Porque dejamos afuera todas estas diferencias que nos separan en la vida privada. Todos somos tan diferentes en la vida privada. Algunos tienen más propiedades, más dinero en su cuenta bancaria, pero justo cuando nos vamos al espacio de lo público, esas diferencias quedan atrás y ahora sí, en condición de igualdad, podemos intentar persuadir a nuestros iguales en la esfera pública de cuál es la política pública, la ley, la razón que deberíamos de seguir para tomar una decisión en específico, ¿no? Entonces, es el diálogo, es la retórica, es la conversación, es la argumentación, lo que nos permite, en un momento dado, cambiar, movernos de una idea a otra. Entonces, vean qué interesante, porque la idea de libertad política está relacionada con la libertad de movimiento, poder cambiar de una idea a otra. Pero preguntémonos, en la actualidad, ¿qué tanto somos libres políticamente para dudar de nuestras propias creencias políticas, escuchar realmente la argumentación, el discurso, las razones, los motivos que me está dando mi igual? Bueno, de entrada, podemos aceptar que los demás son nuestros iguales, ¿no? Muchas veces todas y todos podemos tener este halo de superioridad intelectual y ver hacia abajo a nuestros interlocutores. Como decía Habermas, no hay condiciones para el diálogo desde esa perspectiva, ¿no? Y una vez que somos capaces de decir, bueno, esta persona es mi igual, eh, realmente me doy la oportunidad de escucharle, de dudar, o tengo esta firmeza en cuanto a mis ideas, ¿no? Entonces Hannah Arendt
defendía entonces esta idea de política que nos permite justo la libertad de movernos de una idea a otra y que sea justo el diálogo, la argumentación, lo que me permita convencerme en un momento dado de cuál es la política pública que debemos de seguir viviendo en comunidad. Entonces, bueno, esto es una primera parte que yo quería como introducir, la idea de política, que es, existen entonces diferentes visiones, ¿no? Y si existen actualmente estas dos visiones distintas de política, es porque en un momento dado los teóricos políticos, ¿verdad?, han tenido que regresar a estudiar la política, la filosofía política clásica, ¿verdad? Porque hay un momento en la historia de la humanidad en que se va a dar esta fuerte separación entre la política y la moral, ¿no? Y precisamente esta separación entre política y moral, entre ética y política, es un fenómeno completamente moderno, ¿no? Antes de Maquiavelo, antes de Thomas Hobbes, pues no existía esta separación entre política y moral. La política y la moral eran una misma cosa, ¿no? Entonces, pues no había discusiones sobre si la política tenía que tender al bien común, si tenía que servir un fin teleológico, de ver por una idea abstracta, ambigua, imprecisa del bien, de la bondad, de ayudar mutuamente, de la armonía, ¿no? Y justo, pues es la idea clásica del Zoom politicón, ¿no? ¿Qué es el Zoom politicón? Pues esta idea del animal político. Para el pensamiento clásico, para el pensamiento aristotélico que sobrevivió desde la antigüedad, desde el mundo helénico y durante toda la Edad Media hasta la modernidad, pues se pensaba que el ser humano, pero ojo, solo un tipo de ser humano, ¿eh? El hombre era un animal político por naturaleza, ¿no? Es esta creencia de que somos políticos por naturaleza. Pero ojo, no lo confundamos con lo que ahora entendemos como animal político, ¿no? O decimos, somos animales políticos porque nos organizamos en sociedad como las hormigas, ¿no? No, esta idea del Zoom politicón era mucho más compleja y profunda de lo que hoy entendemos a simple vista. Vean lo que nos dice aquí Aristóteles. Bueno, no sé quién me quisiera ayudar a leer para que no sea solo mi voz la que se escuche. Adelante. Muchísimas gracias. Es también de necesidad por razones de seguridad la unión entre los que por naturaleza deben respectivamente mandar y obedecer. Quien por su inteligencia es capaz de previsión es por naturaleza gobernante y por naturaleza señor, al paso que quien es capaz con su cuerpo de ejecutar aquellas providencias es súbdito y esclavo por naturaleza, por lo cual el amo, el esclavo tienen el mismo interés. Y resulta también que quien por naturaleza y no por casos de fortuna carece de ciudad, está por debajo, por encima de lo que es el hombre. Es pues manifiesto que la ciudad es por naturaleza anterior al individuo, pues si el individuo no puede por sí bastarse a sí mismo, debe estar con el todo político en la misma relación que las otras partes lo están con su respectivo todo. El que sea incapaz de entrar en esta participación común o que a causa de su propia insuficiencia no necesite de ella, no es más parte de la ciudad, sino que es una bestia o un dios. Aristóteles. Muchísimas gracias, qué amable. Vean, ¿no? Esto lo encontramos en esta famosa obra Ética Nicomaquia de Aristóteles. Y vean, aquí podemos entender con toda claridad cuál era esta concepción del animal político, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo utilizamos esta categoría actualmente de animal político, porque ser político por naturaleza implicaba que algunos podían mandar por naturaleza, pero implicaba la contraparte
de que otros obedecían por naturaleza, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Que por su inteligencia es capaz de previsión, es por naturaleza gobernante, por naturaleza señor, pero hay otros que por su naturaleza, porque así es, son súbditos y esclavos, ¿no? Entonces, pues las mujeres y los esclavos, los extranjeros, pues no eran parte de la polis, no podían ser ciudadanos, no eran animales políticos, ¿no? Entonces, esta categoría del sum politicón, pues en realidad resulta fundamental en la naturaleza, en algo eh, que no es comprensible por la razón, por la racionalidad, el por qué unos mandan, toman las decisiones colectivas y otros obedecen, ¿no? Y luego nos dice Aristóteles que vean por qué no existía entonces una separación entre el Estado y la moral, entre la política y la moral, porque justo vean que la ciudad, vean esto, es anterior al individuo, ¿no? Para los clásicos, esto es bien importante, ¿no? Para entender la diferencia entonces entre los antiguos y los modernos. Para los antiguos, el Estado era anterior al individuo, ¿no? Entonces era algo teleológico, algo que era en sí mismo bueno, positivo. Y entonces se partía del hecho de que ningún individuo podía bastarse a sí mismo, no había esta concepción del individuo, del individualismo metodológico que va a traer Thomas Hobbes, y entonces debería estar con el todo político en la misma relación que las otras partes lo están con su respectivo todo. Entonces el Estado era visto como el todo, ¿no? Como una cuestión metafísica, axiológica, eh, que nos da una idea del bien, ¿no? Del bien total. Entonces, vean, ¿no? Aquel que es incapaz de entrar en esta participación común a causa de su propia insuficiencia o porque no necesita de ella, no es parte de la ciudad. Y vean esto, o es una bestia o es un dios. Entonces, el lugar del ser humano era la ciudad. Para Aristóteles, que esto sí es muy bello, pero para Aristóteles, el único lugar donde los seres humanos, los hombres libres, podían desarrollar su potencial era en la ciudad, ¿no? Porque a través de la ciudad se podía desarrollar el intelecto, las artes, la gimnasia, ¿no? Todo lo que puede elevar el espíritu humano. En cambio, los esclavos, las mujeres, pues se dedicaban a las cosas que se veían como mundanas, como domésticas, ¿no? Entonces, por eso, quienes no formaban parte de la polis, quienes no eran ciudadanos, quienes no formaban parte de esta integración con el todo, pues eran bestias o dioses, ¿no? Entonces, como tal, podemos afirmar que no hay una separación entre política y moral, porque el Estado es un ente moral en sí mismo, ¿no? La ciudad-estado es vista como un todo teleológico. Entonces, ¿qué pasa con Maquiavelo? Pues se va a dar una ruptura, ¿no? Maquiavelo, si todo este pensamiento aristotélico, esta idea del sum politicón, logró sobrevivir, ¿no? Este paradigma epistemológico logra sobrevivir durante tantos siglos, es porque, pues, conciliaba con la teoría del derecho divino, con la idea de que los monarcas mandan, gobiernan por una cuestión de naturaleza, una cuestión que es incuestionable, por una cuestión del derecho divino, ¿no? Por tener sangre azul. Pero primero, en primer lugar, esto lo va a poner en tela de juicio, pues Maquiavelo, al decir, no, no es cierto, no se necesita ser un político, ser un animal político para gobernar, para dominar, para invadir un territorio y volverse el príncipe de ese territorio. Lo único que se necesita es la fuerza. La fuerza y una serie de estrategias que nos pueden ayudar a mantener la estabilidad del principado, ¿no? Y por ello El Príncipe es una de sus obras más conocidas, aunque en la República, sobre la segunda década del gobierno de Tito Livio, Maquiavelo nos va a decir que para sostener una república, a diferencia de los principados, es necesaria la virtud cívica.
¿no? Pero vean, ya se está cuestionando la idea de que por naturaleza algunos gobiernan, tienen habilidades de líderes y por naturaleza otros deben de obedecer. No es cierto. Si tienes fuerza, tienes un ejército, si tienes estrategias para producir miedo en la sociedad, si te aprendes sus culturas, sus tradiciones, si los manipulas, puedes gobernar con éxito un principado. También puedes hacer que te amen, ¿no? Y justo cuestiona el qué es mejor, que nos amen o que nos odien, ¿no? Entonces, aquí vemos la gran ruptura entre política y moral, porque no necesitas moral, necesitas ética, ¿verdad? Para gobernar. Y esto nos lo dice completamente con toda frialdad Maquiavelo. Y vean lo que nos dice Wolfgang Kersting a propósito de Maquiavelo, vean. En los escritos de Maquiavelo encontramos una imagen nueva del hombre, decididamente anti-aristotélica, vean, ¿no? Completamente anti-aristotélica. Su antropología política tematiza por primera vez al hombre moderno, desvinculado, ontológicamente desprovisto de lugar, asocial y dejado a sí mismo, autocentrado. Esta antropología política tematiza, pues, al homo economicus, apolítico, privado, onpolitisch privat, que maximiza permanentemente los bienes, el poder y la influencia. El hombre de Maquiavelo ya no es ningún sum politicón, sino un individualista radical cuya desmedida apetencia lo convierte en un factor de riesgo constante del orden y exige su domesticación mediante instituciones estatales represivas, ¿no? Entonces, esto va a ser un excelente campo de cultivo para que después venga, un siglo después, Thomas Hobbes y nos diga que justo estas instituciones estatales represivas, el poder del soberano, ¿verdad? Debe servir para generar orden en ese caos que significa el estado de naturaleza. Pero bueno, a diferencia de Tomás de Maquiavelo, que Maquiavelo en realidad nunca estableció una teoría como tal, Maquiavelo no es un teórico político, ¿no? Maquiavelo nos va a dar recetas desde el punto de vista empírico. En todo caso, sería un científico político, porque a partir del conocimiento de observar la realidad política, pues nos da estrategias, ¿no? Estrategias, lo que hoy hacen en día los comunicólogos políticos, los estrategas políticos, los que se dedican al marketing político, ¿no? Que nos dan sus manuales, sus recetas de cocina, de cómo ganar elecciones, de cómo lucir bien, de ganar adeptos, votos, de hacer una campaña que funcione, ¿no? Pues son parte de esta escuela pragmática heredada por Maquiavelo. Pero Thomas Hobbes va a ser un teórico político importantísimo para entender también esta ruptura entre la política y la moral, también para entender la inauguración del pensamiento político moderno, porque si para los clásicos el hombre era posterior al Estado, el Estado era anterior al individuo, ¿verdad? Con Thomas Hobbes vamos a encontrar completamente la idea contraria, ¿no? Que el individuo es anterior al Estado. Y esto, aunque parezca algo sin importancia, es fundamental para el desarrollo del pensamiento moderno. Por eso los politólogos, los filósofos políticos, filósofas políticas se debaten, ¿no? ¿Quién es el verdadero padre de la ciencia política? ¿Maquiavelo o Thomas Hobbes, ¿no? Los dos tienen diferentes concepciones, acercamientos, pero vean que justo es Thomas Hobbes el que al plantear este estado hipotético de naturaleza donde no existe el Estado, sin quererlo, porque él quería justo hacer una teoría para justificar el absolutismo moderno, el absolutismo de los reyes, en realidad lo que hace es fundamentar la igualdad natural de los seres humanos, ¿no? Porque él justo va a cuestionar la idea del derecho divino y entonces utilizando la filosofía, utilizando los modelos analíticos de Galileo Galilei, este pensamiento mecanicista va a estudiar al ser humano, pero vean,
un poco como lo cuestiona Hannah Arendt, ¿no? Al hombre en singular, a partir de un método inductivo, porque se va a analizar a sí mismo. Entonces, lo que hace Thomas Hobbes es analizar al ser humano como si fuera un reloj, las piezas de un reloj. Y entonces, lo que quiere encontrar Thomas Hobbes es lo que mueve al ser humano como el mecanismo de un reloj que se mueve a través de una serie de funciones por sí mismo y nos puede dar la hora, ¿no? Entonces, eso es lo que empieza a hacer Thomas Hobbes en el Leviatán y empieza a decir, ¿no? El ser humano está compuesto de pasiones, tiene la pasión X, Y, Z y empieza a hablar de las pasiones de los individuos, de los seres humanos en un estado hipotético donde no hay estado y pues llega justo a la conclusión de que en parte por las pasiones y en parte por la razón, el individuo decide racionalmente, ¿verdad?, crear el estado a partir de un pacto social, de un contrato social. Pero vean entonces que el estado es un artificio, es algo artificial. Para los clásicos, y esa es la idea fundamental, y por qué existe entonces este divorcio entre ética y política en la modernidad y en la época contemporánea, porque pues para los antiguos no existía esta separación, ¿no? El Estado era por naturaleza, pero para los hombres modernos, nosotros, ¿no?, creamos el Estado a partir de un acuerdo social. Es una convención, como nos dice también Rousseau en el contrato social. Rousseau también nos explica, ¿no?, que la familia es una convención, porque por naturaleza ningún, no tendríamos por qué seguir viviendo juntos y juntas en familia, sino que hemos decidido mantenernos así por una convención social, ¿no? En familia, padre, madre e hijos, ¿no? La familia tradicional, porque ahora pues ya hemos cuestionado esa convención tradicional o esa visión tradicional de la familia, ¿no? Y hoy podemos encontrar familias muy diferentes, ¿no? Incluso familias interespecies, ¿no? Donde están los perros y el dueño, etcétera, ¿no? En fin, pero entonces, vean, es bien importante entonces entender cómo esta epistemología filosófica política de concebir al individuo como previo al Estado, pues también nos va a servir para fundamentar en tiempo después, ontológicamente, pues la teoría fundamental de los derechos humanos, ¿no? Porque justo John Locke en el segundo tratado del gobierno civil, a partir de justo de ideas muy similares a las de Thomas Hobbes, pues va a llegar a la idea de que el único fin del Estado es entonces garantizar los derechos naturales, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y es por eso que los seres humanos nos juntamos para pactar un pacto social para crear el Estado y que el Estado entonces sirva para protegernos de esas personas que lo dice John Locke, que son bestias y que alteran el bien común, ¿verdad? Entonces, vean cómo hay, entonces, a partir de la modernidad, primero con los planteamientos de Maquiavelo y luego con la epistemología del contractualismo clásico, que después pues va evolucionando en las teorías de Kant, ¿verdad? Y que en la época contemporánea, después de un episodio de positivismo muy fuerte en los estudios politológicos, ¿verdad?, en donde se pensaba que todo tenía que ser cuantitativo, empírico, comprobable físicamente, John Rawls vuelve a traer las discusiones de la filosofía política, al menos en este plano del continente, ¿no? Porque obviamente el desarrollo de la filosofía política en Europa y en otras partes del mundo tiene otro desarrollo, pero al menos en la ciencia política anglosajona, gracias a John Rawls, es un neocontractualista, se vuelve a discutir desde la filosofía política dilemas tan importantes como los que encontramos en su teoría de la justicia, ¿no? Que justo se plantea los principios de justicia que toda persona estaría de acuerdo al momento de entrar en una sociedad a partir de un pacto
primigenio, tomando en cuenta este velo de ignorancia del que nos habla John Rawls, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que yo quería que pudiéramos visualizar, que existe entonces desde la modernidad, a partir de esta evolución y dejar atrás el paradigma del zoom politicón aristotélico, hay entonces una separación abrupta entre la ética y la política, ¿no? Maquiavelo y sus seguidores nos van a decir que entonces pues no es necesario un planteamiento moral o consideraciones morales para hablar de la efectividad, de la eficacia política, ¿verdad? Y al final de cuentas, también se puede dejar de lado la concepción moral, la vinculación entre ética y política desde el derecho, desde un positivismo ideológico, ¿no? En donde, pues al momento de aprobar las leyes o al momento de aprobar la Constitución, ese derecho positivo es lo que nos debe de regir sin ninguna otra consideración moral o política, un poco como lo que pretendía Hans Kelsen en su teoría pura del derecho, ¿no? Pero, pues vemos entonces que lo, las cuestiones, las grandes problemáticas sociales nos demandan, bueno, esto ya lo hablamos, los grandes problemas que enfrenta la humanidad nos exigen hacer un replanteamiento entre cuál tendría que ser la relación entre ética y política. Podemos dejar la ética entonces fuera de toda consideración política porque Maquiavelo, porque el contractualismo clásico hacen un divorcio, una separación tanto práctica, empírica como epistemológica, ¿no? Esa es la pregunta a la que podemos referirnos. Y bueno, hemos visto que las respuestas contemporáneas han sido muy diversas, ¿no? Las filosofías políticas contemporáneas han dado respuestas bien distintas a esta separación entre ética y política, ¿no? Después de que la teoría clásica, la teoría tradicional, hiciera este divorcio, esta separación abrupta entre ética y política, y que nos dijeran que no es necesario hacernos este replanteamiento desde una visión desde el positivismo ideológico de las democracias liberales, ¿no? Vean ustedes que la teoría tradicional, ¿no? El paradigma que ha tenido más éxito desde el punto de vista hegemónico, pues ha sido la democracia liberal. ¿Y qué nos dice la democracia liberal? La democracia liberal, el liberalismo, ¿verdad? Apela entonces a un estado neutral en donde pues no es necesario hacer grandes planteamientos relacionados con la moral y con la ética, porque lo que importa al final del día es que a partir de un acuerdo, de un acuerdo primigenio, ¿no? De este pacto social, desde el racionalismo, podamos ponernos de acuerdo en cuáles son las reglas básicas de convivencia, que el Estado con un aparato represor puede en un momento dado sancionar, castigar y pues inhibir las conductas asociales, ¿no? Desde una idea que desde la sociología puede verse como lo anormal, las anomias, de acuerdo con George Simmel, ¿verdad? Entonces el liberalismo democrático pues apela a un estado neutral en donde pues no importa la ética tanto que tengan los ciudadanos, que tengan las personas que viven en un estado, porque lo que importa es que puedan ser libres, ¿no? Para el liberalismo, uno de los derechos más importantes, los principios o valores más importantes es la libertad, esa libertad que tenemos todos y todos desde el punto de vista negativo, la libertad negativa, para que no exista ninguna oposición a mi libertad, ¿no? Esa concepción de libertad negativa. Y entonces, lo que el Estado debe garantizar es eso, ¿no? Lo que nos decía John Locke, la vida, la libertad, la propiedad privada para que todos tengan derecho a ser felices. Pero
dentro de la vida privada. Entonces, no importa si la ciudadanía pues no se interesa de los asuntos públicos. Lo que importa es que existen representantes. Por eso la democracia representativa es la respuesta más cómoda para el liberalismo democrático, ¿no? Porque los representantes son los que se van a encargar de todo, nos deben de, confiamos en ellos, no pasa nada, y nosotros podemos ser libres en nuestra vida privada. Pero actualmente, ¿verdad? Nos encontramos ante una llamada crisis de la democracia representativa. La democracia liberal ha sido puesta en tela de juicio, en primer lugar, por una filosofía muy contundente, como es el marxismo, ¿no? El marxismo, pues a partir de involucrar, ¿no? También desde un análisis economicista, desde el materialismo histórico, pues ha venido a cuestionar, ¿no? Este matrimonio entre la democracia liberal, la democracia representativa y el capitalismo, ¿verdad? Este matrimonio feliz que pensábamos que iba a resolver todos los problemas de la modernidad, pero pues el marxismo lo puso en tela de juicio al visibilizar pues las situaciones de explotación, ¿verdad? De la clase proletariada, los obreros, ¿no? También hacer esta identificación de una sociedad de clases y entonces visibilizar, ¿no? Todas las injusticias sociales a partir de diferentes categorías analíticas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la relación entre el marxismo y la ética? Bueno, si el liberalismo, ¿verdad?, pudiera darnos una baja importancia entre la ética y la política, para el marxismo es como lo opuesto, ¿no? El marxismo apela a una ética muy específica, a una ética que en todo momento pone por encima la comunidad, pues la idea del comunismo, ¿no? El comunismo tiene un fuerte mandato ético, un perfeccionismo moral muy específico, ¿no? Donde todos debemos ver por todos, donde cooperamos todos, donde, ¿no? Hay un plan de la historia, de acuerdo al marxismo ortodoxo, ¿no? Hay un plan en la historia en el cual, pues, es cuestión de tiempo, ¿no? De que las contradicciones inherentes del capitalismo sean tan contundentes que la clase proletaria va a tener que entrar en conciencia, va a tener que tomar los medios de producción, hacer la revolución, va a venir un momento, sí, de dictadura del proletariado para después llegar a una etapa del comunismo, pero vean que tiene una idea muy clara de cuál es la ética que debe reinar en las cuestiones políticas. El problema del marxismo es que ante esta, ¿verdad? Pues poner por encima la comunidad, pues puede ir en contra de las libertades individuales, ¿no? Que protege el liberalismo. Otras respuestas que hemos encontrado desde el pensamiento político, pues ha sido, por ejemplo, también el libertarismo. ¿Cuál es la diferencia entre liberalismo y libertarismo? Bueno, pues el libertarismo apela a un estado mínimo, mínimo, ¿no? Donde, bueno, y esto lo podemos encontrar en autores como Robert Nozick. Robert Nozick va a ser en esta obra Anarquía, Estado y Utopía, va a hacer una respuesta muy crítica al planteamiento de John Rawls en la teoría de la justicia. Y entonces Robert Nozick va a hablar de el libertarismo, va a hablar de la posibilidad de que cada persona cree su propia utopía, habla de la posibilidad de que en una sociedad pueda haber una utopía de muchas utopías, ¿no? Entonces, no es posible, como intenta el marxismo, establecer una ética política única, como el comunismo, como el igualitarismo, ¿no? Hey, entonces, desde el libertarismo, venga acá, desde el libertarismo, cualquier persona puede hacer su propio planteamiento ético, moral, como quiera que sea, ¿no? Siempre que no dañe la vida o no altere a los demás. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre el liberalismo y el libertarismo? ¡Ey! Vengan para acá. No me dejan aquí hablar. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces? Que el libertarismo plantea un estado mínimo, donde prácticamente el Estado solo funcione como
un Estado gendarme, policía, que realice las funciones más mínimas, pero que deje en completa libertad a los individuos para que vivan en sus propias utopías, ¿no? Está muy interesante, la verdad, el planteamiento de Robert Nozick, pero, pues la verdad, sí es un tanto egoísta, ¿no? Porque mientras yo y mi grupo que conforma mi utopía, mi visión del mundo estemos bien, pues los demás que me importan, ¿no? Y entonces, desde el libertarismo se tiende también a plantear pues la privatización de casi todos los aspectos de la vida, ¿no? De la vida. Entonces no hay espacio de lo público, no hay política. Es un tanto una filosofía antipolítica porque pues plantea como el mercado y las empresas privadas como las gestoras de todas las necesidades básicas, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia entre el liberalismo y el libertarismo. Y pues finalmente en lo más radical entre estas relaciones entre ética y política, pues está el anarquismo, ¿no? Donde definitivamente, bueno, hay diferentes tipos de anarquismos, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro, no todos los anarquismos, como no todos los marxismos, ni todos los liberalismos, ¿no? Ni todos los feminismos son iguales. Eso también hay que entenderlo. Queremos siempre meter todo en una sola bolsa porque nos facilita el análisis, nos facilita la explicación, simplifica las cosas. Pero hay también que entender que el anarquismo, pues hay diferentes anarquismos, pero en general podemos decir que en el anarquismo es muy difícil que se pueda dar una imposición de una ética desde el punto de vista político, ¿no? Y entonces el anarquismo eh, tendría en todo caso una ética en la que señala como la organización autogestiva como la mejor solución a la vida comunitaria, ¿no? Entonces el anarquismo está en contra de todas, en general, ¿no? El anarquismo está en general en contra de cualquier institución represiva del Estado, ¿no? Este poder coercitivo del Estado para obligar a cumplirse las normas jurídicas, ¿no? Entonces está en contra de esta visión de normas jurídicas, de pactos sociales que se garantizan a partir de la fuerza del Estado, ¿no? Entonces no significa necesariamente que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Como en un caos del estado de naturaleza, como lo planteaba Hobbes, desde el anarquismo, sino que el anarquismo muchas veces apela justo a la organización autogestiva de la población, de las personas, sin coerción, sin coacción, sin violencia, sin ejércitos, ¿no? Sin esta amenaza de recibir un castigo. Entonces también tiene una ética antipunitivista, de cierta manera, ¿no? Y bueno, estos son solo algunos ejemplos de las respuestas que hemos intentado dar a esta separación que hay entre ética y política. Si el liberalismo implica entonces un Estado neutral, un tanto indiferente a la ética política, pues el comunitarismo y el republicanismo van a intentar dar una respuesta justo, van a intentar justo hacer una reconexión de volver a juntar la filosofía, perdón, la política con la ética, ¿no? Porque el republicanismo, por ejemplo, y justo se considera por algunos autores a Hannah Arendt como una autora republicanista, porque intenta recuperar el espacio público, ¿no? No confundamos republicanismo con el Partido Republicano, ojo ahí, no tiene nada que ver, es un partido político norteamericano, gringo, muy conservador, y el republicanismo es una filosofía política generalmente contraria, aunque no tiene, aunque hay algunas cosas que coincide el liberalismo con el republicanismo, pero el republicanismo justo es una filosofía política que va a recurrir a los autores clásicos, a la filosofía política clásica, para rescatar esa ética, esos valores cívicos de la filosofía política del mundo helénico, las virtudes cívicas de las que sí hablaba Maquiavelo en sus otras obras, que no podemos ver a simple vista en El Príncipe. Recurre a Rousseau. Rousseau es uno de los autores más republicanistas, porque justo Rousseau, cuando habla del contrato social, nos habla de la religión civil como la respuesta para tener un pacto social estable, ¿no? Entonces hay una religión civil, una ética
cívica muy específica, ¿no? Entonces vean que el republicanismo es entonces una filosofía política que intenta volver a tener una relación matrimonial exitosa entre la política y la ética a partir de valores cívicos, de la virtud cívica, de poner por encima de todo, ¿no? Por encima de los valores a veces muy exaltados por el liberalismo de la individualidad. El republicanismo intenta revalorar el espacio de lo público, ¿no? Pero entonces también hay diferentes, ¿no? Diferentes cargas de perfeccionismo moral de lo público en estas corrientes. El comunitarismo puede ser mucho más severo. El comunitarismo entonces es una filosofía política que va a dar mayor énfasis a la comunidad frente al individuo, ¿no? El liberalismo democrático generalmente pues le da mayor peso a los derechos individuales frente a los derechos colectivos. El comunitarismo va a ser una filosofía política entonces que le va a dar mayor peso a la vida comunitaria, a los valores colectivos, a los derechos colectivos frente a los derechos individuales, ¿no? Y bueno, el feminismo pues ya sabemos que es, hay diferentes feminismos, pero que justo buscan pues reivindicar la, la relegación histórica de la mujer en el mundo político, y el multiculturalismo es un paradigma que también cuestiona eh, el, mono, el monoculturismo, ¿no? La visión monocultural de las sociedades occidentales, ¿no? Poner en tela de juicio de entrada esta visión eurocentrista que apela a que una única cultura europea es la civilizada, es la superior, y entonces intenta, ¿verdad?, el multi y el pluriculturalismo, poner en un plano de igualdad las diferentes culturas que conviven en una comunidad política en el Estado. Bueno, entonces, pues bueno, esos son un poco, bueno, yo quería que viéramos que las diferentes filosofías políticas intentan de diferente manera volver a asociar, volver a reunir la ética de la política, ¿no? Eh, entonces, dependiendo desde dónde miremos a la política, desde qué filosofía política, podemos tener diferentes relaciones entre ética y política. Bueno, no es lo mismo, ¿no? También la democracia deliberativa, que va a apelar a una ética dialógica, que a partir de la cortesía política, del respeto por mi interlocutor, podamos dialogar, escucharnos. Y también la democracia participativa, que justo intenta, desde el republicanismo, incentivar a la participación, al involucramiento, ¿no? Para dejar atrás a este individuo egoísta, un poco, hey, acá, eh, hey. Bueno, entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna reflexión, alguna pregunta. ¿Todo bien hasta aquí? Hola, Ubaldino, te escuchamos. Podemos entender entonces que desde la perspectiva de la política y la ética, se abre ese paréntesis dentro de del nacimiento de clases sociales, ¿no? Porque si nos vamos a la política, va a haber un sector siempre predominante que es el político, y el pueblo es el que va a estar por abajo del gobernante, ¿no? Al menos es lo que yo he tratado de captar en este tema que ustedes nos están impartiendo, porque lo mismo que decía Maquiavelo, Maquiavelo a través de la política y la clase social siempre justificó la política, ¿no? Y siempre justificaba el actuar de la gente en el poder, que en este caso eran los reyes, contra el plebeyo que siempre estaba pisoteado por ellos, ¿no? De ahí parte la, la raza dominante, que le podemos llamar así, ¿no? No Claro, sé si estoy bien. sí, bueno, como lo mencionas, ¿no? Desde una visión
por decirlo, empírica de la política, retomando pues la tradición que vino a inaugurar Maquiavelo de la modernidad en el siglo XVI. A partir de entonces, pues esta dominación de una clase específica, de la clase política, de la élite política sobre las clases sociales, como lo mencionas, ¿no? Con un análisis ya mucho más marxista, ¿no? De la clase proletariada, del sector económico sobre la clase proletaria, pues puede llegarse a justificar, ¿no? Desde una perspectiva empírica de la política, ¿no? Desde una visión simplista de la política, ¿no? O también desde una visión realista de la política. Pero, pues vean que los intentos desde otras escuelas de pensamiento de la filosofía política intentan, ¿no? Justo cuestionar estas relaciones de dominación, intentan cuestionar entonces que la política sea concebida única y exclusivamente como esta dominación de una clase sobre otra, e intentan, ¿no? Promover otras concepciones mucho más democráticas, mucho más igualitarias y otra visión de lo que la política es, ¿no? Pero pues me parece importante esta lectura que nos compartes, Ubaldino, pero que vean, ¿no? Que no es la única visión entonces que existe sobre la política. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, comentario, cuestionamiento, aportación. Bueno, entonces, vean, me gustaría también, espérenme, espérenme tantito. Antes de llegar aquí, quiero mencionar, ¿dónde está? Ay, creo que aquí no traigo mi ejemplo. Espérenme. Bueno, no importa. A ver, lo que les quiero compartir ahora, eh, ya vimos de entrada que hay, vamos a tratar de recapitular un poco, porque igual me fui en un monólogo muy rápido y no sé, no me expliqué adecuadamente. Voy a tratar de recapitular un poco las ideas y las tesis de una servidora, ¿no? Tenemos entonces, y no lo digo yo, lo dice Maurice Duverger, ¿verdad? Que existen entonces dos visiones diametralmente opuestas de política. Una visión que concibe a la política como un espacio de dominación de un grupo social sobre otro grupo social, donde se utiliza la fuerza para mantener, para imponer la voluntad. Ese concepto que Max Weber desde la sociología política nos dio de poder, ¿no? Que es la imposición contra toda probabilidad de la voluntad, ¿no? Entonces, esa por un lado. Pero existe otra idea de la política como esa actividad humana que tiene como finalidad lograr el orden social, lograr el bienestar público, el bien general, un poco en esta idea de la ciudad perfecta con la que soñaba Aristóteles, ¿no? Esto lo dice Maurice Duverger. Entonces existen dos ideas de política. Una idea que está divorciada completamente de la ética, basada sobre todo en una visión empírica, realista de la política, un poco desde la escuela de Maquiavelo, ¿no? Que va a dejar afuera del análisis político y de la praxis política, pues toda consideración moral, pero también existe otra concepción, la segunda concepción, vincula hace una vinculación muy clara entre ética y política, ¿no? Al hablarnos de que a través de la política, de ponernos de acuerdo a partir del diálogo, podemos aspirar a tener una vida armónica, una idea de bien común, donde todas y todos, en este caos absoluto de las diferencias de la que nos hablaba Hannah Arendt, podemos convivir en una comunidad política, ¿no?
Entonces vean que hay dos visiones diametralmente opuestas. Una en que se separa la ética de la política y una que la involucra como núcleo central de la concepción misma de la política misma. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vemos que los antiguos no tenían esta separación entre ética y política porque el Estado era anterior al individuo. El Estado cumplía un fin teleológico, que era el bien común. Entonces, esta concepción, esta otra concepción de política ética, pues tiene un gran sustento epistemológico, entonces, en la filosofía política clásica, en la idea de los antiguos, en la idea que los antiguos tenían de la política misma, la manera en cómo vivían realmente la política, a qué llamaban política, tiene una vinculación ética bien importante, ¿no? Y que esta ruptura se da justo en la modernidad, ¿no? Entonces, con pensadores como Maquiavelo, como Thomas Hobbes, al menos desde la visión occidental de la política, porque obviamente podemos hacer otros análisis tomando en cuenta la praxis, la experiencia, la cosmovisión, por ejemplo, de los pueblos y comunidades indígenas, que tienen una visión mucho más comunitarista, ¿no? Otra idea de lo que significa la política, el vivir en comunidad, la colaboración, y no existe, ¿no? Una idea como tal de individualidad. Pero bueno, estamos refiriéndonos desde un análisis eurocentrista, ¿sí? Pero bueno, estas son entonces como las ideas más importantes que me interesa que queden claras en este módulo. Pero además de estas distinciones que me parecen bien importantes, que podamos entender que hay diferentes ideas de la política y que históricamente estas ideas tienen su razón de ser en el pensamiento político, me gustaría ahora hablarles de un ensayo magnífico que escribe Luis Villoro, filósofo político, sobre la distinción entre nociones bien importantes como son las de ideología, ciencia, política, filosofía política y teoría política, ¿no? Porque, pues sí, yo les puedo aquí decir muchas cosas, pero ¿qué hacemos, no? ¿Dónde metemos la praxis política? ¿Cómo podemos llevar esto a un puerto, a un fin, ¿no? Y no quedarnos con este prejuicio sobre la política y este desencanto que tenemos como parte de nuestro día a día, ¿no? Como que vivimos desanimados, desencantados con la política. Entonces, vean ustedes, vean este magnífico ensayo de Luis Villoro y qué propone en estas tesis. Bueno, primero que nada nos dice, existen diferentes discursos de la política, ¿no? El discurso científico de la política, el discurso filosófico de la política, el discurso ideológico de la política y la teoría política, el discurso teórico de la política. ¿Cuál es la diferencia? Imagínense, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la filosofía política y la ciencia política? Imagínense, vamos a poner aquí un barquito, barco navegando. Este me gusta porque tiene un solecito, ¿no? Entonces, vean todos y todos este barquito, ¿no? Imagínense, vamos a hacer una analogía, ¿no? Los griegos, el mundo, los helenos, eran excelentes navegantes, ¿no? Y por eso, eh, para hablar del gobierno, eh, de dirigir el Estado, la ciudad-estado, utilizaban la palabra cibernetes, ¿no? Que está muy relacionada también con la idea de cibernética, de navegación, ¿no? Etcétera. Y los romanos, el mundo latino, ¿verdad? Utilizaba la palabra gubernare, ¿no? También haciendo referencia al
timón de un barco, ¿no? Entonces, gobernar, la palabra gobernar y la idea de gobernar en latín, gubernare, está relacionada con el griego kibernetes, con el timonare, que significa justo navegar, dirigir un barco. Entonces, imagínense que este barquito, ay no, ¿dónde te fuiste? Bueno, que este barquito que vemos aquí es el Estado. ¿Para qué nos sirve la ciencia política? ¿Qué tipo de conocimiento podría permitirnos la ciencia política sobre este barquito? ¿Quién me ayuda? ¿Qué tipo de conocimiento nos permite el discurso de la ciencia política sobre este barquito? Imagínense que es el Estado, ¿no? En esta analogía, metáfora. ¿Quién me ayuda? Bueno, imagínense, ¿no? Entonces, que la ciencia política, ¿qué tipo de conocimiento nos puede proveer, ¿no? Pues cuál es la presión atmosférica, cuál es la temperatura, si va a haber una precipitación, cuál es el nivel del mar, hacia dónde está tirando el viento, ¿no? La ciencia política entonces nos permite saber este tipo de cosas, ¿no? De la realidad, de lo que es, ¿no? ¿Cuántas personas dirigen el timón del barco? ¿Cuántas personas o qué tipo de personas son las que vienen aquí en una cabina VIP con muchos privilegios? ¿Y cuántas personas vienen atendiendo a esas personas que están VIP en un camarote VIP? ¿Cuántas están amontonadas en las calderas abajo, ¿no? En la parte más horrible del barco, por decirlo de alguna manera, etcétera, ¿no? Eso es como un conocimiento empírico que se comprueba con la realidad, ¿no? En cambio, ¿qué conocimiento nos permite tener la filosofía política? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Qué nos podría decir el discurso filosófico de la política? Y que justo nos permite hacer esta conexión entre la ética y la política. Pues la filosofía política nos puede decir, por ejemplo, a dónde queremos ir. Si este barco está aquí a la deriva, ¿no? Las preguntas de la filosofía política, el discurso filosófico de la política, nos permite pensar en el deber ser, ¿no? ¿Hacia dónde queremos dirigir este barco? ¿Queremos dirigirnos a la deriva porque la vida es un sinsentido desde un punto de vista nihilista? ¿Queremos ir al puerto de la democracia? ¿Queremos ir al puerto del comunismo? ¿Al puerto del socialismo? ¿O no nos importa a dónde vayamos, pero yo me quiero enriquecer y quiero formar parte del camarote? ¿Qué importa eso si lo único que importa es entonces el placer, el hedonismo, ¿no? Entonces, vean que los diferentes discursos, ¿no? Por eso, cuando se hace una concepción de la política ajeno a la ética, pues vean que sobre todo estamos anclados a un discurso de la ciencia política, a un discurso de lo que es, pero no necesariamente ese discurso de la ciencia política nos puede dar una respuesta de hacia dónde queremos ir. Y eso, sí o sí, es una discusión ética, una discusión que implica una, eh, una discusión importante sobre qué es lo que valoramos como integrantes todos de este barquito. Si queremos todos y todas llegar al puerto de la democracia, si eso es importante, si ponernos de acuerdo, si es importante que alguien lleve ese timón todo el tiempo, o sería importante que todos tuviéramos la oportunidad de dirigir ese barco en algún momento, de llevar el timón, ¿no? Entonces vean por qué sí o sí es fundamental los planteamientos, la conexión entre la ética y la política
para plantearnos algo tan importante como hacia dónde queremos ir. Si ese puerto, si esa isla de la democracia realmente es un propósito deseado, valioso en sí mismo, o si es algo que en realidad no quisiéramos porque es indeseable. Entonces, por ello es importantísimo entender que debe de existir una conexión entre política y ética desde un discurso de filosofía política, ¿no? Pero a ver, una cosa es que desde una cuestión abstracta, haciendo diferentes cavilaciones, discusiones filosóficas, pues nos preguntemos hacia dónde quisiéramos ir. Y otra cosa es hacia dónde estamos yendo. ¿Cómo hacemos para para conectar ese discurso ético, político, filosófico, político con el discurso realista? Y vean esta propuesta magnífica de Luis Villoro, que nos dice que la teoría política justo es ese puente entre la filosofía política y la ciencia política que nos permite saber, ¿no? La filosofía política utilizando conocimiento empírico de la realidad política que nos permite ver desde un plano también realista qué necesitamos para llegar a ese fin ético que nos hemos propuesto, ¿no? Entonces, hay una relación de puente, ¿no? Que es la teoría política y que entonces nos permite decir, para que podamos llegar al puerto de la democracia, pues necesitamos democratizar los procesos electorales, necesitamos democratizar la economía, necesitamos democratizar, etcétera, 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 ¿no? ¿Me explico? Eso es, ese es el trabajo de la teoría política. Pero vean también que es bien interesante que la filosofía política, la ética política, no solamente tiene como propósito hablarnos del deber ser. La filosofía política también tiene como propósito identificar el pensamiento ideológico. Hay muchísimas definiciones de ideología, pero a mí me gusta mucho esta definición de ideología política desde el planteamiento de Luis Villoro, porque vean qué interesante esto. Nos plantea que puede haber una desconexión, ¿no? La praxis política, quienes están en el poder político, pueden utilizar con un discurso filosófico político argumentos éticos para legitimar su poder político. Entonces, la filosofía política tiene como propósito también identificar esta contradicción que se llama ideología política, en el que una persona que está en el poder utiliza solamente de manera discursiva los valores, las apuestas de la filosofía política, pero para justificar acciones que son abiertamente contrarias a los ideales políticos, ¿no? Entonces, ideologías políticas podemos encontrar desde todas las filosofías políticas, ¿no? El marxismo se convirtió en un pensamiento ideológico, por ejemplo, ¿no? En los estados totalitarios, en la antigua URSS, que utilizaban de manera ideológica el discurso marxista para justificar prácticas políticas que eran abiertamente contradictorios a los ideales más nobles del marxismo. Se activó. Quedaste pasmada.
Ale, ¿me escuchas? Parece tener algún problema la maestra Tello, pero en cualquier momento se conecta de nuevo. Una disculpa, me desconecté. Yo seguía hablando como merolica y ya luego me di cuenta que no había nadie quien me escuchara. Y luego me estaba llamando eh, Alejandro Galván, pero pensé que era otra llamada, perdónenme. Entonces, simplemente para recapitular esta idea, ¿no? Pensando en este barco, ya para cerrar esto, pues resulta bien interesante este texto, les decía, de Luis Villoro, porque es una propuesta muy valiosa para poder volver a vincular la ética y la política, ¿no? La ética un poco vista como filosofía política, porque nos permite hacer propuestas axiológicas, valorativas, normativas de lo que queremos como una sociedad. Y la ciencia política, a partir de saber cuál es la tecnología del poder, cuáles son las estrategias del poder, cómo funciona el poder, cuáles son las correlaciones de las fuerzas, cómo está la temperatura, ¿no? El viento, cuáles son las fuerzas que juegan, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas políticas, ¿no? Actualmente en el Congreso de la Unión, ¿qué reformas se pueden hacer? Vimos que ahorita no es tan factible hacer reformas constitucionales. Con esta reforma eléctrica, ¿verdad? No se juntó una fuerza mayoritaria por un grupo político. Eso nos permite advertir la ciencia política. Pero la filosofía política nos permite cuestionar, ¿no? ¿Cuál era el propósito de esta reforma? ¿Tenía un fin realmente patriótico, de soberanía de las energías,
o es solamente un discurso ideológico que no tiene sustento, porque en la realidad iríamos contrario a toda esta soberanía energética, ¿no? Entonces vean que podemos utilizar esta manera de entender los diferentes discursos de la política para hacer análisis político, sobre todo buscando, pues, hacer teoría política, ¿no? De poder en todo momento buscar la ruta del deber ser, ¿no? Y también identificar el discurso ideológico y cuando estamos ante un discurso realmente utópico al que no vamos a llegar a ningún lado porque no nos ponemos de acuerdo también o no platicamos con la sociología política, con la ciencia política, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Lo que yo quería que viéramos es que a pesar de que pareciera que en nuestros días la política, la idea de política que predomina es esta idea amoral, cinética de política, es solamente un prejuicio, ¿no? Un prejuicio generalizado sobre la idea misma de la política, porque justo la política, bien entendida, es lo único que nos permite, pues, no estar matándonos unos con otros y de poder en un momento dado negociar, ¿no? Negociar, discutir, dialogar, ¿no? Podemos discutir, ¿no? Qué tan deseable es o no, por ejemplo, la polaridad, ¿no? La polarización que existe actualmente. Hay científicos políticos que nos dicen que la polarización es negativa en sí misma para la democracia vista como democracia procedimental, democracia deliberativa, democracia participativa, pero hay quienes sostienen que estamos satanizando mucho la polarización, porque la polarización ahorita, que estamos aprendiendo a discutir públicamente, porque no nacimos animales políticos, como decía Aristóteles, sino que son la pluralidad, ¿no? Como decía Giovanni Sartori, es un proceso muy tortuoso, reconocer al diferente, ser tolerantes, aceptar que las personas pueden pensar diferente porque son diferentes a nosotros, pues es un proceso muy largo y muy tortuoso. Entonces, la democracia no se hace por decreto, ¿no? La democracia también implica una cuestión cultural. Pero entonces, insisto, pudiéramos pensar que solo existe una visión de política, pero eso solo es una parte de la película, ¿no? Porque hay otras propuestas que tratan de vincular, como les decía, a la política con la ética y que en muchos casos logran tener éxito, ¿no? Pero implica entonces un involucramiento constante y permanente de las personas con el espacio público y con la vida pública, ¿no? En fin, no sé si alguien hasta aquí quisiera comentar algo, hacer una reflexión, pregunta, cuestionamiento. Bueno, entonces, simplemente, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Entonces, de estas reflexiones que escucho, podría yo llevarme esta idea de que la teoría política sería como el equilibrio entre la filosofía política y la ciencia política, ¿no? Del pragmatismo a la parte valorativa e ideológica de la política. Sí, Gracias. sí, justo esa es la propuesta, la tesis de Luis Villoro, lo que acabas de decir perfectamente, ¿no? Que una buena teoría política nos permite hacer esta vinculación entre filosofía política, el plano normativo de la política, con la praxis política, ¿no? Entonces, eso necesitamos hacerte una buena teoría política que nos permita llegar al puerto de la democracia, al puerto de la igualdad, al puerto de estos máximos principios y valores que hemos considerado todas y todos como valiosos en sí mismos, ¿no? Y que nos permitirían en un momento dado, pues, lograr la armonía de una comunidad política. Pero justo es lo que dices, Laura. Es la propuesta de Luis Villoro, ¿no? Porque obviamente
hay otros autores, otras visiones que pudieran aquí cuestionarnos, pero a mí me gusta esta propuesta y por eso se las quería comentar. Pero miren, aquí está el texto, se los voy a compartir de una vez. Filosofía, política, ideología. Es cortito el texto, ¿eh? ¿Será este? No, este es un texto que escribe otra persona sobre el concepto de ideología, de Luis Villoro. Aquí está, este sí es. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Maestra, si me permite. Claro, Ulmaro. Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, mucho se ha hablado de que actualmente esta sociedad en la que vivimos se encuentra muy polarizada, pero si uno voltea eh, a través de la historia, creo que siempre hemos tenido sociedades muy complejas, contradictorias, ¿no? Quizás el contexto en el que vivimos, los adelantos tecnológicos como el Internet, a lo mejor contribuyen a que sea más visible esta polarización, pero pues volteemos a la historia, ¿no? O sea, lo que ha pasado en las sociedades y no estoy tan seguro si sea así como lo ven muchos, ¿no? Que somos una sociedad polarizada o de las sociedades más polarizadas actuales, ¿no? Pero bueno, es una sociedad, entiendo, muy compleja también en la que vivimos, ¿no? Esta parte de la ideología que tiene cada quien y que se muere con su verdad a veces, esta incapacidad que tenemos para reconocer que no tenemos la verdad y aprender a escuchar al otro que está enfrente y que también tiene su verdad y su derecho a decirlo, ¿no? Pero bueno, es muy compleja. El ser humano en sí es muy complejo y bueno, la sociedad, por supuesto que lo es, ¿no? Gracias, maestra. Me encantó tu reflexión, Bulmaro. Sí, muchas veces en algunas otras clases o sesiones académicas, cuando hablamos de la evolución del paradigma de la protección, tutela de los derechos humanos, vemos que si analizamos la historia de la humanidad, ¿no? Desde que existe la historia, ¿no? De la humanidad, con la escritura, etcétera. Bueno, hay diferentes concepciones de los historiadores, ¿no? De cuándo empieza la historia. Más allá de eso, son una gran cantidad de años en donde, pues en realidad, no había esta organización tan particular capaz de tutelar de alguna manera los derechos humanos en comparación, ¿no? Con el salvajismo en el que vivimos en muchas épocas, ¿no? Que incluso esto lo defiende Humberto Eco en algún momento, ¿no? Que pensamos que vivimos en una sociedad llena de barbarie, pero como que nos falta un poco dimensionar, haciendo un análisis hacia atrás, ¿no? Y pues sí, yo creo que tienes mucha razón en que hay que reconocer esta complejidad de las sociedades históricamente, pero también de las sociedades contemporáneas, y que justo pues la política es lo que nos permite vivir juntos en esta complejidad, en este caos absoluto de las diferencias. Entonces, pues sí hay que tener mucha paciencia porque obviamente no se nace siendo un demócrata, no se nace aceptando el disentimiento y nos va a costar, o sea, la verdad es que nos va a costar un tiempo poder dialogar sin enojarnos, sin dejarnos de hablar, sin dejarnos de seguir, ¿no? En redes sociales. Pero bueno, me parece bien importante tu reflexión, Bulmaro. Muchas gracias por compartirla. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario, alguna reflexión.
Sé que a lo mejor me fui, ¿no? En unas ideas, en un monólogo a lo mejor un poco largo, pero lo único que me gustaría que nos quedara de estas sesiones entonces, como una invitación a cuestionar permanentemente la idea tradicionalista que tenemos de la política y pensar que hay maneras en que podemos volver a asociar la política con la ética, ¿no? Eso es lo único a lo que les invitaría y con esto cerraríamos entonces este módulo. Agradezco enormemente su atención, su paciencia. Les felicito por estar tomando un diplomado sobre ética. La verdad es que no cualquiera se inscribe a un diplomado como este. Y pues les deseo todo el éxito para terminarlo y que obtengan su diploma todas y todos. Fue un placer, un gusto estar con ustedes esta tarde y nos vemos en próximas actividades académicas de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias. Gracias por todo, maestra. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, que estén muy bien. Gracias, maestra. Gracias, Alex Galván. Por nada, hasta luego.